Buenos días, mi nombre es Ana Yulixa López Rosa, soy del grupo número 1 junto con Jorge Mauricio Matiz Rojas. Buenos días, profe y compañeros. A nosotros nos correspondió el grupo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la OIT? La OIT es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es fundamental para tener una paz universal y duradera, por lo que es la única agencia tripartita que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores de los 183 Estados miembros para establecer normas, políticas y programas respecto al trabajo, tanto para hombres como para mujeres. La historia de la OIT. La OIT fue creada en el año 1919 con el Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, demostrando que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. La OIT tiene un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos de los sindicatos y de los empleadores. Esta comisión estaba dirigida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, y compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. En la constitución de la OIT fue elaborada entre enero y abril del año de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz que se reunió en París y luego en Versalles. Esta constitución de la OIT contiene un preámbulo de 40 artículos y un anexo que es la Declaración de Filadelfia de 1944 y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998. ¿Por qué se crea la OIT? La OIT se creó con la función protectora para todos los trabajadores que ven afectados sus derechos laborales con sus empleadores. La fuerza que impulsó su creación fue el respeto por la seguridad humanitaria, política y económica, así como por la justicia social y la paz, dejando atrás el pasado de explotación laboral de los países industrializados y mejorar las condiciones con igualdad para todos los trabajadores. En el inicio, la primera conferencia internacional del trabajo fue en Washington, fue de octubre de 1919 y adoptó 6 convenios internacionales del trabajo, referentes a: el primero, horas de trabajo en la industria; el segundo es el desempleo; el tercero, protección de la maternidad; el cuarto, trabajo nocturno de las mujeres; el quinto, edad mínima; y por último está el trabajo nocturno de los menores en la industria. En la parte de la depresión y la guerra, Estados Unidos se convirtió en miembro de la OIT en el año 1934, pero aún continuaba fuera de la Sociedad de las Naciones. El estadounidense John Whitman asumió el cargo en 1939 cuando la Segunda Guerra Mundial era inminente. Por motivos de seguridad, trasladó la sede de la OIT en forma temporal a Montreal, Canadá, en mayo de 1940. Su sucesor, el irlandés Edward Phelan, había ayudado a escribir la Constitución de 1919 y desempeñó otra vez un papel importante durante la reunión de Filadelfia de la Conferencia Internacional de Trabajo, realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia incorporada a la Constitución, que constituye aún una carta de los propósitos y objetivos de la OIT. En 1946, la OIT se convirtió en una agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, y en 1948, todavía bajo la dirección de Phelan, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de los sindicatos. La posguerra. El estadounidense David Morse fue director general entre 1948 y 1970, periodo durante el cual se duplicó el número de países miembros. En la organización se asumió un carácter universal, donde los países industrializados pasaron a ser una minoría ante los países en desarrollo. El presupuesto creció 5 veces y el número de funcionarios se cuadruplicó. Michel Hensen, de Bélgica, asumió el cargo en 1989 y condujo la OIT después del fin de la Guerra Fría. Él también puso un énfasis en la importancia de colocar la justicia social al centro de las políticas económicas y sociales internacionales. También orientó a la OIT hacia una descentralización con mayores actividades y recursos fuera de la sede de Ginebra. El 4 de marzo de 1999, el chileno Juan Samovia asumió el cargo de director general. Él planteaba la importancia de convertir el trabajo decente en un objetivo estratégico internacional en aras de promover una globalización justa. También
destacó el trabajo como un instrumento para la superación de la pobreza y el papel que desarrolla la OIT en el logro de los objetivos del desarrollo del milenio, y incluyó la reducción de la pobreza a la mitad para el año 2015. ¿Qué busca la OIT? La misión de la OIT está agrupada en torno a 4 objetivos estratégicos. El primero es promover y cumplir las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo. La comunidad internacional reconoció que el trabajo no es una mercancía porque no es un producto inanimado como una manzana o un televisor que se puede negociar para obtener el mejor beneficio o el precio más bajo. Las normas internacionales del trabajo garantizan que el desarrollo económico siga centrándose en mejorar la vida de hombres y mujeres, promoviendo y cumpliendo las normas, principios y derechos fundamentales de cada empleado. La segunda es crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. Al no tener un empleo productivo, será imposible lograr el objetivo de alcanzar niveles de vida dignos, integración social y económica y desarrollo personal y social. La promoción de la empresa y el desarrollo de recursos humanos son clave para lograr estos objetivos. La tercera es mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. La seguridad social implica acceso a la asistencia médica y garantía de ingresos, en especial en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales. Incluye la maternidad, la pérdida del principal generador de ingresos de una familia. Y la cuarta es fortalecer el tripartismo y el diálogo social. La OIT es la única agencia tripartita de las Naciones Unidas, pues congrega representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para que diseñen conjuntamente normas de trabajo, políticas y programas. El diálogo social puede significar negociación, consulta o simplemente un intercambio de información y opiniones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. En las normas de trabajo internacional, desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo ha mantenido y desarrollado un sistema de normas internacionales del trabajo que tiene por objetivo promover oportunidades para hombres y mujeres, para que consigan trabajos decentes y productivos en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Dentro de estos objetivos se encuentra la economía globalizada de la actualidad, donde las normas internacionales del trabajo son un componente esencial del marco internacional para garantizar que el crecimiento de la economía global sea beneficioso para todos. Por esta razón, la OIT aspira a un futuro mejor, donde se requiere comprender y anticipar transformaciones o estar preparados para desafíos que no se pueden predecir. ¿Cómo se crean estas normas de trabajo internacional? Se desarrollan por la preocupación internacional y la necesidad de tratar problemas como la protección durante la maternidad de las trabajadoras o garantizar condiciones de seguridad a los trabajadores agrícolas, por lo que es un proceso legislativo único compuesto por representantes de los gobiernos, de los trabajadores y los empleadores de todo el mundo. Una vez se adopta un convenio, recomendación o protocolo, entra en vigor 12 meses después de haber sido ratificado y automáticamente se convierte en un instrumento jurídico, donde el Estado miembro queda sujeto al sistema de control regular de la OIT que busca garantizar que esto se aplique. Las fuentes de derecho internacional aplicadas a escala nacional. Los países que hacen parte de los tratados internacionales ratificados los aplican automáticamente en el ámbito nacional. Así, sus tribunales pueden valerse de ellos para resolver casos donde la legislación nacional no es adecuada o no trabaja el tema en contexto, demostrando el lugar esencial para denunciar las desigualdades o regular la relación y condiciones laborales. Estas normas influyen no solo en la elaboración de la legislación, sino que son puestas a disposición como directrices para formular políticas nacionales y locales o mejorar las estructuras que existen con relación al trabajo. Las normas tienen temas comprendidos como la libertad sindical, la negociación colectiva, la eficiencia del mercado de trabajo, mejor rendimiento económico, prohibir la esclavitud, acabar el trabajo forzoso. Este sistema de control de las normas de la OIT se maneja que las normas internacionales del trabajo pues están respaldadas por un sistema de control en el ámbito internacional que busca garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente su aplicación y señala en qué áreas puede mejorar o si existe algún problema, pues esta se dirige directamente a los países con diálogos sociales y asistencia técnica. Por tal motivo, la OIT creó 2 mecanismos de control. El primero es el sistema de control periódico que previene el examen de las memorias, que son unas estadísticas y resultados que se presentan periódicamente acerca de los Estados miembros sobre las medidas adoptadas para poner en práctica los convenios.
Y el segundo son los procedimientos especiales. Son los procedimientos acerca de los reclamos y quejas de aplicación general, incluyendo los procesos especiales de libertad sindical. Las anteriores regulaciones son manejadas por la OIT a través de su constitución, los artículos 22, 19 y 23. En el artículo 22, la obligación de presentar una memoria sobre los convenios ratificados. El artículo 19, sobre la obligación de informar sobre los convenios no ratificados y sobre las recomendaciones. Y en el artículo 23 son los convenios ratificados, convenios no ratificados y las recomendaciones. La OIT maneja temas laborales. El primero de ellos es el trabajo decente. Este trabajo decente habla sobre el empleo productivo y el trabajo, que son aspectos claves para reducir la pobreza, por lo que elaboró un programa para la comunidad del trabajo donde se ofrece empleo, derechos de trabajo, protección social, diálogo social e igualdad de género. El segundo es el trabajo infantil. El trabajo infantil, pues la OIT busca la erradicación del trabajo demostrando un crecimiento en las economías en transición, lo cual podría generar beneficios económicos superiores. El tercero es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo ocupa un lugar central en la labor de la OIT desde su creación, cuando adoptó la primera de muchas normas internacionales del trabajo que se conoce como el Convenio sobre las Horas de Trabajo en el año 1919. Algunos de los retos que ha tenido la OIT provienen de la era industrial, como el exceso de las horas de trabajo, la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, limitando las horas laborales y estableciendo periodos adecuados de descanso y recuperación, incluido el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas que están consagrados en las normas internacionales de trabajo. Como cuarto, encontramos la protección de la maternidad. Las mujeres embarazadas y las que cuidan de sus niños necesitan una protección especial para prevenir perjuicios en salud, por lo que necesitan el tiempo adecuado para dar a luz, cuidar a sus bebés y obtener garantías en su trabajo. Si se cumplen dichas garantías, se da no solo igualdad de oportunidad de acceso al trabajo, sino ingresos vitales para el desarrollo de la familia y trato tanto para las mujeres como para los hombres. Como quinto, encontramos el derecho del trabajo, que la adopción de leyes y reglamentos relativos al trabajo es importante para la aplicación de las normas de la OIT, la promoción de la declaración de la OIT respecto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y la respuesta de práctica del concepto de trabajo decente. Frente a lo anterior, la Constitución de la OIT se compromete a ofrecer cooperación técnica y servicios de asesoría a los Estados miembros, apoyarlos en la evaluación, formulación o revisión de leyes laborales. Como sexto, encontramos la libertad sindical, el derecho de trabajadores y empleadores a crear sus propias organizaciones y afiliarse a ella es parte integral de una sociedad libre y abierta. En muchos casos, estas organizaciones han desempeñado un papel importante en la transformación democrática de sus países. La OIT está comprometida a promover la libertad sindical en sus actividades por medio de asesorías a los gobiernos sobre la legislación laboral, la formación o capacitación. El Comité de Libertad Sindical fue creado en 1951, que examina los conflictos sobre violaciones a los derechos a través del grupo tripartita, que maneja no solo los casos de los Estados miembros, sino también los que no se han ratificado con ellos. La OIT maneja unos convenios y recomendaciones. ¿Qué son los convenios? Los convenios son instrumentos de carácter internacional que cuando son ratificados por los Estados miembros se vuelven jurídicamente vinculantes, por lo que buscan el cumplimiento y aplicación de las normas en materia laboral. Y las recomendaciones son normas de jerarquía inferior o documentos de asesoramiento dirigidos a los gobiernos de los Estados miembros para adaptar su normativa laboral a los términos de esta, ya sea sobre cuestiones de las cuales no se ha podido llegar a la firma de un convenio, por lo que no son instrumentos vinculantes. En la OIT se manejan 8 convenios internacionales que son: el primero, el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación del año 1948. El segundo, sobre el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva en el año 1949. El tercero es el Convenio sobre el Trabajo Forzoso en el año 1930 y su protocolo del año 2014. El cuarto es el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso en el año 1957. El quinto es el Convenio sobre la Edad Mínima del año 1973. El sexto es el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil en el año 1999.
El séptimo es el Convenio sobre Igualdad de Remuneración en el año 1951 y el octavo es el Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación del año 1958. Entre una de las preguntas que nos planteamos fue, ¿qué pasa cuando un Estado miembro incumple? Cuando se presenta una queja sobre un Estado miembro, el Consejo de Administración puede tomar medidas constituyendo una comisión de encuesta para el caso, que investigará los hechos y formulará recomendaciones sobre las medidas que se deben llevar a cabo frente al problema. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la comisión de encuesta al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja y procederá a su publicación. Cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al director general de la Organización Internacional del Trabajo dentro de un plazo de 3 meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas con el informe de la comisión, y en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia. Cuando un país se niega a cumplir con las recomendaciones de una comisión de encuesta, el Consejo de Administración puede tomar medidas en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT. En ese sentido, ¿quiénes pueden presentar una queja? Las quejas contra un Estado miembro se pueden presentar por 3 partes. El primero es otro Estado miembro que haga parte del mismo convenio. El segundo es por un delegado de Conferencia Internacional del Trabajo y el tercero por el Consejo de Administración en el marco de sus competencias. Por último, tenemos qué ha hecho la OIT frente a la globalización en el trabajo. La OIT en la globalización ha logrado más de 2.500 organizaciones de 100 países que se han beneficiado de los programas de formación de la OIT. Por este motivo, en los últimos 15 años se ha impartido formación a un total de 4,5 millones de nuevas empresas y empresarios, llevando a la creación de más de 500.000 nuevas empresas y de más de 2,7 millones de empleos. Como tema número 2 respecto a la OIT tenemos los órganos y las funciones. En la estructura orgánica de la OIT, la organización permanente de la OIT comprende 3 órganos principales que están bajo la dirección del Consejo de Administración. El primero de ellos es la Conferencia General. Esta conferencia es la asamblea u órgano legislativo de la organización que se reúne una vez al año para establecer normas sectoriales, por lo que se compone por 4 delegados, 2 gubernamentales, 1 de los empresarios y 1 de los trabajadores. En el segundo encontramos el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo y de coordinación, por lo que vigila las decisiones de la conferencia, establece el orden del día de las reuniones y decide las medidas frente a las resoluciones aprobadas. El tercero es la Oficina Internacional del Trabajo. Esta es la secretaría permanente de la organización con un superior jerárquico como director general y que se adapta día a día a las nuevas exigencias. La OIT tiene 183 estados miembros, de los cuales la mayoría son de 3 continentes. El primer continente es América. En América podemos encontrar Argentina, Brasil, Caribe, Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, México y Cuba, Colombia, entre otros. En Europa encontramos países como Bélgica, Australia, Croacia, Francia, España e Irlanda. Y en Asia encontramos países como India, Indonesia, Irán e Irak. Entre sus funciones está la de promover y fortalecer la cooperación para el desarrollo institucional y la modernización de la formación y formación profesional entre los países de América Latina y el Caribe y entre la región de las Américas y otras regiones del mundo. La segunda es contribuir al diseño y la gestión de políticas públicas de formación profesional acordes con el programa de trabajo decente y en el marco de las estrategias y planes nacionales definidos entre la OIT y los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En el tercero está desarrollar una comunidad de aprendizaje y gestión del conocimiento en formación profesional a través de la recuperación crítica, sistematización y diseminación de información, experiencias e innovaciones. Y en la cuarta encontramos promover la investigación relacionada con la institucionalización de la formación, atendiendo criterios de eficiencia, competitividad, productividad, calidad, equidad social y respeto de las normas internacionales del trabajo. En el tema número 3 encontramos a Colombia ante la OIT. En Colombia es un Estado miembro de la OIT desde el año 1919. El país ha ratificado 61 convenios, 52 en vigor, entre los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales a nivel internacional. Las principales acciones y resultados de la OIT. Los proyectos de Colombia
Han sido la promoción del trabajo decente y fortalecimiento del diálogo social, el apoyo a las empresas productivas y sostenibles, la promoción de la formalización laboral y por último encontramos el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. La OIT tiene un importante programa de cooperación y asistencia técnica con Colombia, el cual se ha fortalecido por la firma del acuerdo tripartito de 1996, que ha sido reforzado por el Plan de Acción Laboral, suscrito en el marco del TLC con los Estados Unidos en el año 2011. ¿Cuál es el futuro de Colombia frente a la OIT? Las acciones de la OIT en Colombia se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el MANUD. El MANUD es el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Construir desarrollo sostenible requiere fortalecer las capacidades del Estado para disminuir las brechas poblacionales y territoriales, avanzar hacia la equidad, la movilidad social con enfoque diferencial y de género. Entre los convenios ratificados por Colombia en la sentencia C-401 del 2005 en relación con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, se establece que los convenios de la OIT no son normas de aplicación supletorias en el ordenamiento laboral, porque forman parte de la legislación interna y son aplicables de manera principal y directa, por lo que no pueden ser relegados a interpretación de vacíos normativos. Al ser ratificados, se convierten en fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias. Por lo tanto, integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato, orientado a la interpretación de la norma suprema, pero con excepción en sentido estricto, que son de orden interno, siendo valorados por jueces y funcionarios administrativos. En resumen, esta sentencia declara que si existe un convenio aplicable al caso controvertido será fuente principal y directa, que los convenios ratificados por Colombia se protejan y desarrollen los derechos humanos que son fuente prevalente en el ordenamiento interno por formar parte del bloque de constitucionalidad. Y por último, que si por el contrario no hay un convenio aplicable directamente al caso controvertido, podrá, según el artículo 19, aplicar como fuente supletoria otros convenios que pueden regular la materia y los elementos de juicio para el caso. Encontramos algunos convenios que han sido ratificados por Colombia. El primero es el convenio número 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que es el más reciente y fue ratificado el 9 de mayo de 2014. Podemos encontrar dos sentencias que regulan el tema. La primera es la sentencia C-616 del año 2013 y la segunda es la sentencia C-028 del año 2019. Este convenio se ajusta a la Constitución tanto por su aspecto formal como en su contenido normativo. Tiene como objetivo principal la determinación de derechos, garantías y estándares mínimos de protección a favor de los trabajadores domésticos, incluidos los asuntos propios de la identidad de las comunidades indígenas y afrodescendentes. El segundo convenio es el número 154 sobre la negociación colectiva ratificada el 19 de junio de 1981, que se encuentra en la sentencia C-349 del 2009. Se trata de la negociación colectiva a partir de la ratificación de dicho convenio, incorporado por la Ley 524 de 1999 y el artículo 55 en la Constitución, referente a las normas del derecho de la huelga, siendo parte de legislación interna y el bloque de constitucionalidad como expresión de la libertad sindical, la asociación sindical, el restablecimiento de los derechos de los trabajadores y el orden constitucional. El tercer convenio es el número 100 sobre la igualdad de remuneración ratificado el 7 de junio del año 1963. La igualdad salarial es el concepto según el cual los individuos que realizan trabajos similares o trabajos con la misma productividad deben recibir la misma remuneración, sin importar el sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra categoría. El otro convenio es el número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso ratificado el 7 de junio de 1963, que trata principalmente del trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales. También prohíbe el uso del trabajo forzoso como castigo por la expresión de opiniones políticas. Y el otro convenio es el número 111 sobre la discriminación, ratificado el 4 de marzo de 1969. Se basa en el hostigamiento por parte de gerentes, compañeros de trabajo u otras personas del lugar del trabajo, ya sea por la raza, color, religión, sexo, incluyendo el embarazo, la identidad de género y la orientación sexual. También el origen nacional, la discapacidad o la edad, que sería de 40 años o más. En el cuarto tema encontramos la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Los términos empleo y trabajo se usan como sinónimos. Sin embargo, el segundo alude a una categoría de actividad humana más amplia que el otro.
La OIT define el trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, que satisfacen las necesidades de una comunidad y proveen los medios de sustento necesarios para los individuos, y el empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago, ya sea un salario, sueldo, comisión, propinas, pagos o destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, si el empleo es dependiente asalariado o independiente autoempleo. Promover el trabajo decente contribuirá a estabilizar un modelo de desarrollo en democracia que ponga al centro a la persona humana y resulte promotor de la inclusión. Así crecerá el número de satisfechos con el régimen democrático que hoy caracteriza el hemisferio. La importancia del trabajo decente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está puesta de manifiesto en el objetivo número 8, cuya finalidad es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Esto se integra por el trabajo productivo, la protección de derechos, ingresos adecuados, protección social, presencia del tripartismo y el diálogo social. Se estima que más de 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, solo para seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar. Esto representa alrededor de 40 millones de empleos al año, por lo que es necesario mejorar las condiciones de los 780.000 millones de hombres y mujeres que trabajan, pero no ganan lo suficiente para superar el umbral de la pobreza de $2 al día. La OIT define 4 categorías de necesidades básicas. La primera es el consumo alimentario, la vivienda, el vestido para tener un nivel de vida mínimamente digno. El segundo es el acceso a los servicios públicos de educación, sanidad, transporte, agua potable y el alcantarillado. En el tercero es la posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado. Y por último, es el derecho a participar en las decisiones que afectan a la forma de vida de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y satisfactorio. Colombia ha hecho colaboraciones y alianzas para el trabajo decente. El Plan Nacional de Desarrollo, principal instrumento de política pública de Colombia, estableció que el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptara la Política Nacional de Trabajo Decente para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores públicos y privados. Asimismo, se dio el mandato que todos los gobiernos departamentales y municipales incluyeran el trabajo decente como uno de los objetivos de sus planes de desarrollo para la gestión 2016-2020. La OIT hace parte del equipo de países de las Naciones Unidas y participó activamente en la preparación del marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo, recientemente suscrito con el gobierno de Colombia, en donde se incluyó el trabajo decente. La pobreza es un peligro para la prosperidad de todos. Esta es una frase de la OIT que conmemora su primer siglo de vida en su web oficial. Bueno, profe y compañeros, esta es nuestra exposición referente a la Organización Internacional del Trabajo. Gracias. Gracias.